alegatos.mx. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. El día de hoy nos acompaña una gran activista e impulsora de la Ley Olimpia, Flore Sosa. Muchísimas gracias, Flore, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme a este espacio para difundir qué es la Ley Olimpia, qué hacemos, quiénes somos, y muchas gracias a todo el público que nos está viendo. Flore, en este espacio nos gusta, además obviamente de escuchar los temas de especial relevancia de nuestros invitados, conocer un poco más de la persona que hay detrás de ese activista o profesionista que pues a fin de cuentas han generado un impacto positivo en nuestra sociedad. Y para comenzar contigo nos gustaría preguntarte, ¿de dónde eres originaria? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te defines tú como persona? Bueno, pues yo soy de Zacatecas, soy de la capital de Zacatecas, estudié Derecho, tengo una maestría en Derecho Penal y pues me encanta totalmente el activismo desde que era niña, vengo ya con el activismo de cuna. Oye, Flore, platícanos en qué momento de tu vida empezaste a inclinarte por ese gusto hacia el activismo. Bueno, pues mi mamá es defensora de los derechos humanos de las mujeres, entonces es parte de la red plural de mujeres en Zacatecas y desde ahí empecé a conocer lo que era el activismo. Empecé a escuchar casos, empecé a escuchar víctimas, empecé a involucrarme cada vez más en esto del activismo y más adelante entró a una asociación civil que se llama Kibernus. Después logro ser enlace representando en Zacatecas esta asociación y más adelante conozco a Olimpia Coral y su lucha por los derechos digitales de las mujeres en Internet y es cuando me encanta el tema, me hago muy afín a esta lucha, a las víctimas, porque es algo más juvenil que nadie conocía, que nadie entendía, y desde mi perfil como penalista empezamos a ver cómo tipificar esto como un delito. Platícanos un poquito más por aquellos seguidores que a lo mejor no conocen tanto respecto de la ley Olimpia. ¿A qué se refiere esta ley? ¿De dónde deriva? ¿Cuál es su origen? Bueno, pues esta ley la hace Olimpia Coral como activista porque ella fue víctima de violencia digital. La violencia digital es una violencia sexual con la cual nos amenazan con publicar los contenidos, incluso muchas veces los publican, nos extorsionan para bajar el contenido íntimo y esto le pasó a ella y cuando fue a buscar justicia, pues no hubo porque no era menor de edad, no se consideraba un delito porque no se consideraba que existía esta violencia. Nadie sabía cómo llamarla, nadie sabía qué hacer con ella y empezó Olimpia a buscar qué era para empezar este tipo de violencia, si a ella le había pasado nada más y en su camino encontró a otras personas de otros estados y juntas formaron lo que es el Frente Nacional para la Sororidad y empezaron a hacer las primeras investigaciones en México de qué era la violencia digital, a quiénes atacaban, y no es un delito que solamente defienda a las mujeres, es general, pero sí el 87 al 90% de las víctimas son mujeres entre 12 y 29 años. Olimpia empezó a hacer todo esto en conjunto con muchas mujeres que nos fuimos sumando en el camino. Yo me sumé en el 2017. Zacatecas fue el primer estado de la República en reconocer la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y también nos costó un poquito de trabajo tipificarla, hacerla como delito. Fuimos de los primeros 10 estados de la República y luego me sumé al equipo jurídico de esta ley porque empezaron a saltar los amparos, nos querían tumbar la ley y empezamos a hacer un equipo jurídico y luego necesitábamos un equipo psicológico y se formaron psicólogas, nos dimos las capacitaciones con las investigaciones que teníamos y ahorita somos la red latinoamericana de defensoras digitales o mejor conocidas como Ley Olimpia.
Flore, platícanos también un poco cómo ha sido esta lucha desde el feminismo, ¿sí? Desde el acompañamiento de varias mujeres que se involucran en buscar esa tipificación de una conducta que pues no se encontraba contemplada en el Código Penal. Digo, de entrada, pues como mujeres sabemos que nos vamos a encontrar con obstáculos distintos a los que una persona que no es mujer se encuentra. ¿Cómo pudieron sobrellevar estas circunstancias en donde uno se debería de reconocer un tipo de violencia que estaba invisibilizada y dos, los obstáculos como mujer abogada penalista en esta situación? Bueno, pues ha sido una carrera muy complicada porque yo hasta el día de ayer trabajaba en fiscalía, entonces era estar dentro de una institución y ser activista y querer cambiar la ley y querer seguir dándole el seguimiento a esta ley, porque no solo hicimos una ley, le damos seguimiento con la prevención, pero esta ley es la voz de muchas mujeres que lo sufren a diario, 1000 veces. Tenemos las víctimas, les damos la orientación, el acompañamiento y todos son casos similares y todos son casos que muchas veces arruinan la vida de una mujer. Nos hacen virales una semana, pero nos arruinan la vida porque se aíslan, porque se salen de las escuelas, porque se suicidan por miedo a que su núcleo familiar las vea desnudas. Entonces, ha sido un camino muy difícil para no solamente capacitar, porque yo no lo llamo capacitar, sino sensibilizar. Es la única forma que tenemos las mujeres de erradicar la violencia, ir sensibilizando, porque cuando eres sensible, entiendes a la otra persona. Cuando solamente te capacitas, lo haces porque es tu trabajo, lo haces porque es tu obligación, pero no porque entiendas el contexto de lo que vivió o vive una mujer que vive cualquier tipo de violencia, no solo la digital. La digital es un poco más agresiva porque antes sufríamos una violencia y nos podíamos refugiar en otro lado, y ahora estas violencias digitales nos persiguen en todo momento, 24/7, porque aunque te salgas de los grupos, aunque no quieras entrar a internet, hay quien te manda la captura de pantalla de lo que siguen diciendo de ti, de lo que siguen publicando de ti. No hemos podido avanzar lo que quisiéramos con estas compañías digitales como Meta, como Telegram. En Telegram no hemos podido entrar para que se baje el contenido de las víctimas, para que se cierren los chats donde difunden fotos y videos de las jóvenes. Y ha sido un camino totalmente difícil porque le pegamos a la industria más grande del mundo y la menos regulada, porque las autoridades, muchos son agresores y están en contra de esta ley, porque muchas veces quisieron meter las leyes sin nosotras, sin el acompañamiento de todas las víctimas que quieren que se les haga justicia. Nos robaron varias veces la ley en Fiscalía de Zacatecas en ese entonces, nos la robaron, nos la pidieron para hacerle algunos arreglos y al final la metieron como si fueran de ellos, ¿no? Entonces nos enfrentamos todos los días como activistas y más cuando estás posicionando una ley a que te ocurran este tipo de cosas, pero creo que lo importante aquí es el acompañamiento que hemos tenido y el equipo que hemos hecho y la hermandad que hemos hecho con todas las defensoras digitales, tanto así que ya se sumaron 11 países y hemos hecho, ya hicimos la primera cumbre latinoamericana de defensoras digitales en las cuales vinieron de otros países a exponer sus casos, a hablar de sus casos y a hacerse visibles también, que les pasa en todo el mundo. Dentro de todo esto que nos comentas de la violencia digital, en tu opinión, ¿qué lugar crees que ocupa la revictimización específicamente en este tipo de delitos? Pues yo creo que todavía no acabamos con la revictimización, porque desde que llegas y le dices al Ministerio Público lo que te pasó,
ya te está revictimizando, ya te está diciendo, ¿para qué compartes las fotos? Exacto. Y desde que le dices a tu amiga, compartí las fotos de fulanito, ¿para qué las compartes? ¿Por qué confías en él? Créanme, ya nos regañamos, ya nos dijimos por qué lo hice, en qué momento se me ocurrió. Ya solamente necesitamos que nos escuchen y si no nos saben orientar, pues que busquemos ayuda juntas, ¿no? Pero desde que llegas al Ministerio Público, para empezar, minimizan esto como un delito. Por ejemplo, aquí en San Luis ni siquiera está en el capítulo de sexuales. Aquí no es ley Olimpia. Estamos trabajando en conjunto con las legisladoras para que se tipifique ya como ley Olimpia, para que se tipifique como violación a la intimidad sexual, como un delito sexual y que se le haga un protocolo de sexuales, porque nos lastima, porque al final de cuentas expone nuestra vida íntima y nuestros cuerpos y con eso nos chantajean para hacer muchas cosas. ¿Hacia dónde va todo este acompañamiento y movimiento que se hace para la difusión de la ley Olimpia? ¿Cuáles son las metas, digamos, más cercanas que se tienen en este momento respecto del tema? Se está trabajando para que se haga ya la ley Olimpia en Argentina. Vamos en la primera parte, porque en los otros países no tienen ni siquiera como aquí una ley de acceso donde diga qué tipo de violencias hay, qué modalidades de violencia hay. Entonces allá en otros países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, se tiene primero que reformar esta parte y reconocer la violencia digital como un tipo de violencia para después poderla sancionar como un delito. Entonces, estamos en agenda para hacerla un tratado internacional, si podemos, ¿no? Estados Unidos utilizó ya el modelo de ley Olimpia, y ya se hizo la reforma allá. Dentro de esta asociación nos comentaste que a la que perteneces, ¿en qué estados de la República se encuentran, digamos, formalmente? Tenemos alrededor como de 28 estados de la República en los cuales tenemos presencia de defensoras digitales. Aquí en San Luis no hay, apenas se está construyendo. Yo vengo de Zacatecas, pero tengo acá una compañera, se llama Isabel, también ella es de defensoras digitales. Ella viene justo del Nacional de Defensoras Digitales y estamos haciendo en conjunto un programa para tener defensoras digitales en San Luis Potosí, para que se atiendan casos de víctimas, para que vean que no están solas. Lo primordial para una víctima es que sepa que no está sola y que no es su culpa. Dentro de esta misma asociación que nos comentas, ¿cuáles son las actividades de acompañamiento y de representación? Me imagino que comentas, ¿representan ustedes a víctimas activamente en procesos penales o los redirigen? ¿Cómo es esta situación desde la asociación? Nosotras no hacemos como tal una representación de las víctimas, solo tenemos los primeros auxilios psicológicos en los cuales se prevé la contención de una víctima que está en riesgo de un suicidio o está muy alterada. Primero se le da una contención muy breve para no revictimizar y después se pasa con el equipo jurídico para darle la orientación de qué puede hacer, cuáles son sus opciones, si quiere denunciar, cuáles son los pasos para denunciar, o solo quiere bajar su contenido íntimo de internet. También se le da su asesoría para bajar el contenido íntimo y que no se siga difundiendo. No todas las víctimas quieren denunciar, para ellas es así como de, quiero que ya no exista mi video en internet, ¿cómo le hago? Entonces, esta es la parte que hacemos nosotras en Defensoras, solamente el acompañamiento para las mujeres que son víctimas de, bueno, no solo para las mujeres, hemos atendido también hombres, pero en su mayoría son mujeres. ¿Cómo se ha proyectado dentro de esta visibilización que tienen de la violencia digital el uso de inteligencia artificial? Justo eso es lo que estamos también trabajando aquí en San Luis, que ya se prevea la inteligencia artificial
Tenemos ya un caso muy famoso que es el de Diego N., del IPN en Ciudad de México, Ujú. y se pudo procesar porque en la ley de Ciudad de México, en la ley Olimpia de allá, se contempla contenido de hecho o incluso alterado. Entonces, con esta palabra de real o alterado, ya pudimos proceder a la ley Olimpia en este caso, y hay una sentencia, creo, de 5 años para Diego N. por la difusión y la creación de contenido con inteligencia artificial. En temas de prevención, con respecto del uso de la inteligencia artificial, ¿se ha visto alguna cuestión de ese estilo que pudieran abordar desde esta visibilización de la asociación en la que te encuentras? Pues nunca vamos a poder dar tips o de seguridad, o, porque incluso han hackeado la Casa Blanca, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotras es hacer jornadas de educación virtual en las cuales les decimos a las chicas que no están solas, que pueden proceder, pero también a los agresores que hay consecuencias, ¿no? Y que las vamos a acompañar y que ya no están solas. Entonces, es la forma que nosotros tenemos de hacer nuestras campañas de prevención, darles algunos tips generales de educación virtual, pero no podemos combatir la inteligencia artificial más que con esta parte de sensibilizar a la gente y que sepan el daño que nos causa, que nos hagan imágenes, que se burlen de nosotros, que nos exhiban o que nos pidan cosas a cambio de bajar nuestro contenido. No tenemos otra forma de prevenir. ¿Tú consideras que dentro de esta violencia digital se encuentra permeada una amplia concepción de estereotipos machistas o en realidad digamos que viene de una cuestión totalmente ajena? No, claro que sí, o sea, eh, hay dos partes en la vida digital, ¿no? La que nos venden como el falso empoderamiento del OnlyFans, pero también viene esta parte donde te exhiben o te amenazan con exhibir tus imágenes, y como nuestros cuerpos de las mujeres están sexualizados, a nosotras sí nos da miedo que nos exhiban. Incluso yo he atendido en las páginas de defensoras digitales a hombres y les he preguntado si les da vergüenza que exhiban su material. Y muchas veces me han contestado, no, ¿verdad, Lick? Es que yo creo que hasta me voy a tener más pegue, ¿no? El caso de Sage, por ejemplo, lo engrandecieron, pero la que sufrió la violencia digital fue Paola Rojas. O sea, tenemos el caso de Gabriel Soto, ¿no? Que también, pues, difundieron su contenido íntimo, pero tampoco tuvo como que muchas consecuencias. Y las mujeres no, a las mujeres sí nos señalan. O sea, antes nos quemaban diciendo, ya me acosté con ella, ¿no? Y ahora lo hacen con un video, o lo hacen con una foto, o lo hacen con inteligencia artificial, y nos queman y nos insultan, nos denigran, porque los comentarios son súper crueles. O sea, otro ejemplo que es súper viral y ni siquiera ha tenido contenido íntimo, es el de Ángela Aguilar, ¿no? Todo mundo se siente con derecho de opinar de la vida de alguien en internet, y puede destruir carreras, y puede destruir vidas, puede destruir personas, y es este estereotipo machista en el cual nosotras nos debemos de cuidar más nuestra integridad, nuestro físico, nuestra guardarnos, ¿no? Para no mostrarnos de más. Entonces, mediante esto nos atacan, nos chantajean y nos destruyen la vida. En la cuestión de la comercialización de nuestro cuerpo, de la mano con el tema, como dices tú, de que esté extremadamente sexualizado, ¿sí? ¿Cómo contemplas que esta comercialización del cuerpo de la mujer también conlleva circunstancias de estereotipos dentro de la misma violencia digital? Pues están las páginas como OnlyFans, en las cuales, o sea, si tú buscas cómo vender una foto, te salen como ofertas de empleo, te lo juro, gana dinero fácil, y te empoderan falsamente mediante seguir usando tu cuerpo, ¿no? Porque si no hay ese consumo de ese tipo de contenido, no habría ese mercado, porque nos siguen
utilizando como objetos de compra, ¿no? De poder acceder a tu cuerpo mediante un pago, aunque saben ni una sola foto. Entonces nos siguen comercializando, nos siguen viendo como objetos sexuales y la verdad es que no podemos combatir este falso empoderamiento en el cual al final de cuentas el que gana el dinero y el recurso sigue siendo un hombre, ¿no? A ti te toca una parte de la venta, pero los que te siguen comercializando a nivel internacional son los hombres, con este tipo de páginas que hay miles, ¿no? Por ejemplo, la de Playboy, seguía comercializándola a su nombre, y todas vienen con este estereotipo, y hay una frase muy dura que dice Olimpia siempre en sus conferencias, que es que los hombres pagan para que les llamen clientes y no violadores. Porque si esas mujeres quisieran mandarles una foto o quisieran tener sexo con ellos, no tendrían que pagarles. Aparte que se abre una puerta muy delicada, ¿no? Es decir, Claro. hasta dónde esta puerta permite que alguien más lucre con tu cuerpo, ¿no? Cómo la ley se está haciendo cargo de distinguir una cosa de otra bajo este falso empoderamiento que se comenta de que, pues bueno, si ya se está comercializando y sexualizando el cuerpo de la mujer mientras lo haga uno de forma libre, pues y consciente, no hay problema, ¿no? Pero esta situación que posterga estereotipos que a fin de cuentas no son propios de nosotras como mujeres, ¿no? Por supuesto. Es más, te voy a poner un ejemplo que les causa mucha gracia a todo mundo, ¿no? De cómo si somos como objetos, y es más, un objeto vale más, ¿no? Eh, si tú haces un video íntimo y se lo pasas a alguien, si le pones música de Disney, te lo bajan por derechos de autor y no porque estén violando tu intimidad sexual. ¿Eso es en serio? Sí. ¿Cómo crees? Hasta ese grado. Sí, es más fácil que te lo bajen por derechos de autor de Disney que te lo bajen porque es tu cuerpo y te están exhibiendo. Pues vale más entonces los derechos de autor que la intimidad sexual, Por ¿no? supuesto. Ese es el mensaje objetivo que nos mandan este tipo de conductas. Y seguimos nosotras luchando para tener una internet garante, porque no tenemos una internet segura, porque hacer sexting es nuestro derecho. No lo promovemos porque no tenemos un lugar seguro en el cual hacerlo. Justamente el tema de decidir compartir contenido íntimo sexual debería partir justamente de esa confianza plena en la persona a quien se la estás compartiendo, ¿no? Digo que a fin de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? La situación en cuanto al contexto que tenemos permite que ese contenido se comercialice, que ese contenido se utilice y se potencialice entre grupos de diversas personas y tiene alcances que incluso llegan a afectar hasta el suicidio, o sea, no es cualquier cosa la violencia digital y el tema de la ley Olimpia es súper amplio. Sin embargo, creo que, como comentabas en un inicio, la tarea titánica es justamente la prevención, ¿no? El concientizar a la gente de todos estos conceptos que muchas veces están invisibilizados por generaciones de una sociedad que a fin de cuentas sigue siendo machista, ¿no? La mayor parte de las víctimas, su peor miedo es que se entere su papá, porque le espera una en su casa, o sea, la deshonra, ¿no? Y estas jornadas de prevención no solo son para las jóvenes y los jóvenes, también para las madres y padres de familia, porque también ellos tienen que estar sensibles a este tema y saber qué pasa y qué va a seguir pasando, ¿no? Pero que es parte de tener una red de apoyo, que ellos no lo tomen tan brutalmente con las víctimas, que sepan que son víctimas y que a todo el mundo nos puede pasar, que todo el mundo podemos estar expuesto a la violencia digital y no solo a la violencia digital sexual, o sea, hay miles de violencias en la era digital y todas estamos expuestos, todas estamos expuestas a ser víctimas, ¿no? De cualquier violencia. Y cuando entienden esa parte, que ya no es nuestra culpa, y es cuando el miedo cambia de bando.
Ujú. Y que la víctima nunca va a ser culpable de la comisión de un delito. O sea, no se puede justificar jamás ningún tipo de violencia y mucho menos violencia en contra de la mujer cuando se utiliza su intimidad, ¿no? Por supuesto. Flore, para concluir este segmento en donde ya abordamos un poco de ti, de tu lucha y de la lucha de esta asociación que ha impulsado la Ley Olimpia, bastante importante y pionera dentro de un ámbito en el que la tecnología sigue revolucionándose día con día. Desde tu punto de vista, ¿crees que la inteligencia artificial, más allá de utilizarse de forma negativa, como has comentado ya en el transcurso de esta pequeña entrevista, crees que en algún momento pueda servir como forma de regular el contenido en el Internet? O sea, que puede utilizarse de forma benéfica para gestionar, obviamente, que las redes y el Internet en general sea un lugar seguro. Sí, yo creo que si los algoritmos cambiaran a la protección de la intimidad sexual, por supuesto, o sea, tan solo ellos nos escuchan, ellos leen nuestros chats, tienen acceso a nuestra cámara, tienen acceso a toda nuestra vida y creo que las empresas que manejan las inteligencias artificiales saben quiénes son los agresores. Nosotros tenemos un informe en el cual decimos qué tipo de contenido consumen los que son agresores de este tipo de violencias. Imagínate ellos, ¿no? Con todos los días alimentar sus bases de datos, saben quién comparte, sabe quién se burla, quién es cómplice, quién compila, quién distribuye, quién lo graba. Entonces, yo creo que si los algoritmos cambiaran para proteger, pues sería perfecto. Pero como te dije al principio, nosotros estamos luchando con la empresa más grande del mundo. Tenemos nosotras nuestro algoritmo de Ley Olimpia, que es para dar atención 24/7, está alimentado por psicólogas, está alimentado por abogadas feministas, las cuales te van reorientando de qué hacer si estás en una situación de riesgo o si sufres violencia digital. Incluso se está trabajando para que tenga acceso a videollamadas para las personas que tienen una discapacidad auditiva o de lenguas puedan acceder a este tipo de chat. Y también queremos meter algunas lenguas indígenas, porque incluso hay en la era digital, en la pornografía, hay algunos capítulos que se llaman pornoetnias, en las cuales graban y difunden contenido de algunas personas indígenas o de alguna etnia. Entonces, sí creo que puede ser totalmente un aliado, si quisieran ser aliados con las inteligencias artificiales. Una lucha que no descansa ni un día, dado que tiene que estar a la altura de esta revolución tecnológica en la que nos encontramos. Flore, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que escuchar tu perfil, escuchar tu trayectoria y la pasión que tienes respecto de esta lucha y este activismo en pro de abolir la violencia digital en contra de las mujeres es loable. Muchas gracias por esa actividad y por ese activismo que nos va a beneficiar a todas y a todos. Para concluir, nos gusta darle a nuestros invitados un pequeño espacio con nuestros seguidores para que puedan compartir con ellos alguna reflexión y además que puedan dejar por ahí sus redes sociales para que te puedan seguir. Entonces, pues, están a tu disposición. Bueno, pues muchas gracias por quedarse hasta esta parte. Creo que es muy importante saber que sí hay consecuencias para los agresores, que sí hay una parte en la que podemos acompañar a las víctimas y que que sepan que no están solas, que sepan que sí habemos quienes creemos en ustedes y también agradecer el espacio de invitarnos a compartir estos temas que son relevantes para todas y todos. Y también decirles que a partir de ahora pueden buscarnos con la inteligencia artificial de Ley Olimpia
La compartimos en nuestras redes sociales. Estoy en Facebook como Flores Sosa, en Instagram también como Flores Sosa. También tenemos las páginas de Defensoras Digitales Zacatecas, Defensoras Digitales Nacional, y incluso también está la página y el perfil de Olimpia Coral, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Flore, y a todos nuestros seguidores y seguidoras de dognews.mx, muchísimas gracias también por acompañarnos en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.